Bendiciones, mis amados hermanos, bienvenidos. Esta noche damos gracias a Dios que podemos nuevamente tener comunión a través de este medio, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien al lado de su familia para la gloria del Señor. Esperando también con ansia nuestro servicio de Santa Cena este 1 de noviembre, del cual queremos, para la gloria del Señor, poder congregarnos y juntos alabar y glorificar el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, para la gloria de su nombre. Le esperamos, escríbase, no falte, amén, y gocémonos juntos como iglesia delante de la presencia de nuestro buen Dios. Aleluya. En esta noche quiero pedirle si me acompaña el libro de los Hechos, el capítulo 16 del libro de los Hechos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, verso 1 y 2, Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos, Padre, damos gracias por tu palabra y tu presencia en medio nuestro. Glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que abra nuestro entendimiento, nos dé gracia, des un espíritu de obediencia, de revelación, de entendimiento. Podemos entender las cosas que tú nos enseñas y nos revelas en tu poderosa palabra. Queremos llevar fruto y que tu fruto sea, Señor, nombre sea glorificado en cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando Pablo llegó a estas regiones que la palabra de Dios menciona, es muy posible que Pablo ya supiera o anduviera en búsqueda de alguien a quien él pudiera transmitir lo que había recibido del Señor, un discípulo que fuera ministro, que fuera amigo, que fuera hijo en la fe. Amén. A quien Pablo pudiera confiar las enseñanzas y las revelaciones profundas que había recibido de parte del Señor. Pero este discípulo, aparte de ser un compañero, un amigo, un hijo en la fe, etc., debería de llenar un requisito indispensable. Ese requisito era ser de buen testimonio. Amén. El capítulo 9 del libro de los Hechos narra la experiencia que el mismo apóstol Pablo vivió al darse cuenta de que la iglesia temía juntarse con personas de testimonio dudoso o no definido. Amén. Repito, lo cual experimentó en carne propia. En el pasaje vemos que la iglesia juzgaba a los recién llegados por dos razones. Número uno, los peligros de la época y la presencia de falsos hermanos, de los cuales el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 habla más adelante. Y número dos, el que no querían que la iglesia se contaminara, amén, o fuera expuesta al peligro de personas infiltradas que no tuvieran una fe genuina. Amén. Por esto vemos que cuando el Espíritu Santo llama al apóstol Pablo a la obra del ministerio, ya Pablo era conocido como un hermano de buen testimonio. Ya Pablo era conocido como uno de los maestros, amén, de la iglesia
para la gloria del Señor. Amén. Entonces cada uno de aquellos ministros y hermanos que conformaban esta iglesia, que conformaban la iglesia, eran personas que daban testimonio de ser genuinos creyentes, de ser personas nacidas de nuevo para la gloria de Dios. O sea, eso es algo que también en los tiempos que nosotros vivimos debe suceder. Amén. La iglesia debe estar segura que aquellos que ministran son personas nacidas de nuevo para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Muy importante este aspecto que estamos hablando. Amén. La iglesia debe estar segura que todo aquel que se llama hermano, amén, es alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento, para que no haya personas infiltradas ministrando dentro de la iglesia. Amén. Los extranjeros fueron los que causaron muchos problemas en el pueblo de Israel. Amén. Los filisteos, los amorreos, los heteos, infiltrados en medio del pueblo, amén, fueron los que causaron bastantes dificultades en las jornadas del pueblo de Israel. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Esdras. Si vamos a Esdras capítulo 4, al Antiguo Testamento, Esdras capítulo 4. Vamos a dar lectura al verso 1 al 3 del libro de Esdras. Amén. El libro de Esdras nos habla del regreso de la esclavitud, de la cautividad en Babilonia, entre otras cosas. Es un libro histórico. El regreso de la cautividad del pueblo de Israel a Jerusalén. Amén. Es el capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edifiquemos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adrón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en este pasaje vemos, mis amados hermanos, que lo que ha sucedido y lo que puede seguir sucediendo hasta el día de hoy, vemos como los enemigos de Judá, la tribu de Judá y de Benjamín, que fueron las tribus que regresaron del cautiverio en Babilonia, como los enemigos de ellos se acercaron a Zorobabel y a los líderes, a los cabezas, amén, de familias de aquel tiempo, buscando cómo infiltrarse, buscando cómo edificar junto con ellos, buscando cómo tener parte en la obra que el pueblo de Israel llevaba a cabo en ese momento. Ahora, la palabra nos dice claro que eran enemigos. ¿Por qué razón habría un enemigo querer edificar contigo? ¿Por qué razón habría un enemigo de querer compartir contigo? La única razón que puede haber es hacerte daño. Amén. Entonces, obviamente, esa era la intención. Amén. No conocían a Dios, sin embargo, ellos dijeron: ofrecemos sacrificios. Amén. Al mismo Dios que ustedes. En realidad no conocían a Dios. Su intención era hacer daño, menoscabar la obra, parar la obra. Esa sigue siendo la intención de los falsos hermanos, sigue siendo la intención del diablo, sigue siendo la intención de aquel que es enemigo de la iglesia: parar la obra del Señor. Amén. Entonces, como se puede ver, estaban tratando de engañar a Judá. Estaban tratando de infiltrarse para causar daño. Ahora, la respuesta de Zorobabel fue sabia e inteligente. Amén. Esta fue su respuesta: no nos conviene edificar con vosotros
casa nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos. Aleluya. Entonces, habían visto el proceder de estas personas, de los llamados nuevos edificadores. Amén. Y se apartaron de ellos y Dios los libró para la gloria de su nombre. Amén. En todos los escritos, el apóstol Pablo nos insta a tener buen testimonio, y no solo eso, sino a apartarnos de aquellos que no viven conforme a la norma que Dios ha establecido para su pueblo. Muy importante, amén, muy importante para la gloria del Señor. Veamos 1 Corintios, capítulo 5, verso 11 en adelante, Nuevo Testamento, 1 Corintios. Poco directo el apóstol Pablo en este pasaje, pero era y es necesario marcar los parámetros bajo los cuales el Hijo de Dios debe vivir. Verso 11, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Amén. Bueno, yo creo que si nosotros consideráramos el círculo de personas que nos rodean, incluyendo aquellos que se llaman hermanos, bajo estos parámetros, quizás ese círculo se reduciría bastante. Amén. En todos los escritos el apóstol Pablo nos insta a vivir una vida distinta, una vida que dé testimonio de la obra poderosa de la sangre de Cristo en nuestras vidas. En sus escritos, Él nos insta a limpiarnos de la vieja levadura, a no juntarnos con aquellos que, llamándose hermanos, practican cosas que no van conforme a nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva manera de vivir. Amén. A no unirnos a yugo desigual, a hacer una diferencia entre las obras de la carne y la obra del Espíritu, a no andar como los otros gentiles, a no mezclarnos con el mundo, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a agradar a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces podríamos citar todos los escritos del apóstol Pablo y ver cómo en cada uno de ellos hay una llamado a una vida distinta. La vida en Cristo es una nueva vida. Amén. O sea, no tiene caso llamar nuevo a algo que permite al hombre vivir en medio de la corrupción y la inmundicia. El Evangelio es vida, pero no es cualquier vida. Es una vida nueva, es una vida abundante. Pero no podemos llamar nuevo, repito, aquello que nos va a permitir seguir viviendo en medio de la inmundicia. Nos va a seguir viviendo en medio del pecado. O sea, la vida en Cristo es una vida de libertad. El apóstol Pablo conocía una vida de libertad, no de libertinaje, una vida de libertad. Amén. Y en esa libertad vemos la maravillosa gracia de Dios, en la cual todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Recuerda el mensaje anterior. Todo nos es lícito, mas no todo edifica. Todo nos es lícito menos pecar. Amén. La libertad no es libertinaje. Pablo conocía la libertad y dejó algunas de esas libertades y se llamó a sí mismo esclavo de Jesucristo. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces, en el pasaje del libro de los Hechos, pasaje de 16, vemos cómo Pablo circuncida a Timoteo, precisamente por el testimonio. Vemos cómo el apóstol Pablo, amén, tiene que circuncidar a este discípulo por la razón que su padre era griego.
Y los griegos, a pesar de ser personas, hombres de profunda sabiduría y haber dado a luz a una de las civilizaciones más sobresalientes, amén, de la tierra, eran idólatras. Un judío no iba a oír a alguien incircunciso y cuyo padre no fuera judío. Entonces, Timoteo tuvo que ser circuncidado. Amén. Esto nos enseña, hermano, que muchas veces en el Evangelio tenemos que hacer cosas que tal vez no consideramos que deben hacerse, pero que son necesarias por el bien del Evangelio. Amén. El mismo apóstol Pablo enseñó que la circuncisión no es nada. Sin embargo, por esta situación tuvo que circuncidar a Timoteo. Entonces ahí vemos que nuestra vida como creyente muchas veces vamos a tener que hacer cosas que tal vez no sean, por decir así, necesarias hacerlo, pero que o no queramos hacerlo, pero que vamos a tener que hacerlo por el bienestar, el beneficio del Evangelio, el beneficio de la iglesia, el beneficio de la obra, el beneficio de la expansión del reino para la gloria de Dios. Entonces Adán nos heredó una naturaleza caída y contaminada en la cual la carne se complace. El Señor Jesús opera en nosotros una circuncisión, no de la carne, sino una circuncisión del corazón a través de su palabra para poder quitar esa contaminación. Amén. El testimonio es algo que pesa todavía delante de Dios. Hoy vivimos tiempos en los que se hace mucho énfasis en la autosuperación. Amén. A veces parecemos ya vendedores en un seminario de autosuperación más que cristiano. Se habla de que usted es lo que usted piensa, usted puede hacer cualquier cosa, usted es un segundo Jesús caminando en la faz de la tierra, usted sale a hacer uyuyuy, amén, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay aspectos, sí, que son importantes y positivos, como la mentalidad, ya hemos hablado de ellos en algunos mensajes, el lenguaje, la visión, la oración, la fe. Pero ninguna de estas cosas sirve si yo no vivo en santidad y en justicia delante de Dios. Ninguna de estas cosas va a funcionar si no tengo un testimonio de una vida transformada. Y ese es el milagro más grande. A nosotros nos impactan los milagros de sanidad. Nosotros somos sensacionalistas, la gente es sensacionalista. Uno busca los milagros, que el paralítico se levantó, que el que era sordo oyó, y que esto y que lo otro. Algunos ni siquiera son genuinos, pero sí hay milagros legítimos, gracias a Dios. También hay milagros falsos. Amén. Pero el milagro más grande y el testimonio más grande es una vida transformada. Un paralítico que se levantó, yo puedo argumentar que es falso, que no es cierto, que es algo, que es una escena que fue prefabricada. Amén. Que el sordo no era sordo, que en realidad oía, simplemente se hacía. Que esto y lo otro, que aquí y allá. Amén. Pero yo no puedo argumentar que una vida transformada, amén, es un truco. Yo no puedo argumentar que una vida transformada es algo prefabricado. Por eso, hermano, el milagro más grande y el testimonio más poderoso que existe es una vida transformada. Aleluya. Por eso en el libro de los Hechos dice que la iglesia daba testimonio, que tenía favor con todo el pueblo, y ese testimonio era un imán que atraía multitudes a los pies de Cristo. Hoy la iglesia tiene que valerse a tantas cosas, hermano, porque santo Dios, o sea, carecemos de unción, carecemos de poder, vivimos vidas superficiales, vivimos, hermano, a veces ya ni nos diferenciamos del mundo, y no estoy hablando de la apariencia, sino en principios, en valores. Amén.
hablamos como el mundo habla, miramos lo que el mundo mira, leemos lo que el mundo lee. Y muchos cristianos también piensan como el mundo piensa. Amén. Hoy se oye hablar, repito, en muchos lugares que ya más parece que está sentado en un seminario de vendedores que en una iglesia. El testimonio es algo que atrae a la gente. La santidad atrae. Lo corriente no trae a nadie. Lo común no trae a nadie. Lo santo atrae. La gente de virtud atrae. La gente con principios atrae. Y es valorada y es respetada y es tenida en alta estima. Aleluya. La gente charlatana no atrae a nadie. No impacta la vida de nadie. Amén. El testimonio es algo que la iglesia debe restaurar para que el mundo vea el poder transformador de la sangre de Cristo, del evangelio de Cristo en la vida del hombre. Entonces el Espíritu Santo bendecirá y respaldará a todo creyente, todo ministro, en cualquier lugar, no importa la labor que desempeñe en el cuerpo de Cristo, sea en el diaconado, sea, hermano, en la red de niños, sea en la juventud, en la alabanza, en la predicación de la palabra, si sigue la regla del buen testimonio. Una congregación que cuenta con ministros que caminan bajo esta regla y ayudas que guardan su testimonio, podemos decir sin temor a equivocarnos, es una congregación que está siendo establecida en la fe, arraigada en la fe, en la palabra, y crecerá. Una de las características primordiales para el crecimiento de la iglesia es la sanidad. Para crecer hay que estar sano. Y una iglesia llena de gente de mal testimonio no es una iglesia sana. Para estar sanos hay que estar bien delante de Dios. Amén. La sanidad es uno de los requisitos necesarios para el crecimiento. Para crecer por fuera hay que crecer por dentro primero. Y lo que tiene vida y tiene sanidad crece por naturaleza. Entonces una iglesia sana, una iglesia de buen testimonio, llena de gente de buen testimonio, que busca la santidad, la justicia, que tiene principios, que tiene valores, que se apega a las enseñanzas de su Maestro, nuestro Señor y Salvador. Dicho sea de paso, ninguno ha dado mayor testimonio que el Hijo de Dios. Amén, que caminó el mundo en medio de rameras, en medio de publicanos, en medio de pecadores, en medio de religiosos, en medio de ricos, de pobres. Amén, de quien tuvieron que inventar, aleluya, calumnias porque no hallaban de qué acusarle. Amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Seamos como el Maestro. Una iglesia sana y con vida de Dios, con unción del Espíritu Santo. Es una iglesia que crecerá por naturaleza. Porque lo que tiene vida y está sano por naturaleza crece. Como nuestro cuerpo físico, como un niño que está sano, tiene vida, va a crecer por naturaleza. No tiene que estarle recordando que crezca. Amén, para la gloria del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo aprendió de la iglesia a cuidarse a sí mismo y a no ser tropiezo a nada. Caminar en temor y una vida recta. Enseñó después a la iglesia a no despreciar o menospreciar esta conducta. Una congregación, hermano, una iglesia, un ministro, un ministerio, una iglesia local que menosprecie y tenga en poco el poder del testimonio. Amén. Que tenga en poco lo que la palabra muestra sobre una vida nueva y transformada. No puede esperar más que muerte y sequedad. Cristiano que no guarde su testimonio se va a secar. El Señor Jesús dijo, nosotros somos pámpanos. Él es la vida.
Pámpano que no lleva fruto se seca. Y el peligro es que lo que se seca no reverdece. Porque lo que se seca es cortado. Amén. Lo que reverdece no es lo seco, es lo que está sano y lo que tiene vida. Lo seco no reverdece. Entonces aquel que se seca porque no cuida su vida espiritual corre el riesgo de ser cortado. Amén. Porque es pámpano, no es vid. Muy importante este principio. Si nosotros como creyentes no cuidamos el ministerio, la sanidad del ministerio, no cuidamos el bienestar espiritual de la iglesia, de nuestras propias vidas, corremos el riesgo de secarnos, de ser cortados y echados fuera. Amén. Y va a ser muy difícil reverdecer, porque repito, lo que se seca no reverdece. Muy importante esto, mi amado hermano. Según los historiadores bíblicos, el libro de Job es uno de los libros más antiguos que existe, uno de los primeros que fue escrito. En este tiempo no existía la iglesia, no existían las congregaciones, no existían los predicadores, pero ya existía el poder y el peso del testimonio delante de Dios. Usted lee el libro de Job, ahí va a encontrar el testimonio que Dios da de este hombre. Hago énfasis en esto, Dios, no la gente, no la iglesia, no los hermanos, no la célula, no la familia. Dios dice de este hombre, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no hay otro como él en la faz de la tierra. Nosotros nos preocupamos bastante por lo que la gente piensa de nosotros, aunque digamos que no. A veces uno dice superficialmente, no me importa lo que diga, no me importa lo que piensa. En el fondo eso no es cierto. A todos nos importa lo que la gente piensa de nosotros, a todos nos importa lo que la gente diga de nosotros. Nos debe importar, somos hijos de Dios. Amén. Nos debería interesar qué es lo que la gente, sobre todo los de afuera, dicen de nosotros, porque el testimonio tiene más peso afuera, no adentro. Adentro todos nos conocemos, adentro somos hermanos, adentro nos amamos, adentro nos entendemos el proceso, hermanos amados, del cual estamos, pero el mundo no entiende eso. El testimonio es más importante con los de afuera, porque los de afuera son los que vienen a dar las noticias. No tanto los de adentro nunca dicen nada porque no quieren problemas, no quiero meterme en problemas, no quiero dificultades, amén. Pero los de afuera no, a ellos no les interesa, ellos vienen y dicen las cosas, esto y lo otro y aquí y allá. Los de afuera son los que llaman, los de afuera son los que piden cita, los de afuera son los que, amén, sacan los trapitos al sol. Entonces hay que tener buen testimonio con los de afuera, es lo que la Biblia enseña también, muy importante. Pero aún en los tiempos de Job ya pesaba delante del Dios Todopoderoso. Ya pesaba el testimonio. Amén. Ya existía y prevalecía ese principio para la gloria de Dios. Nosotros a veces damos mucho énfasis a lo que la gente piensa de nosotros, pero yo te quiero hacer una pregunta en esta noche, mi amado hermano. Yo te quiero preguntar, ¿qué piensa el Espíritu de ti? ¿Qué dice el Espíritu de ti? Si el Espíritu tuviera que testificar de tu vida, que la conoce completa en lo privado y en lo público, ¿qué diría de ti? Porque al fin y al cabo, delante de Dios, que es a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Nosotros podemos repicar y dar misa, como dice un refrán popular. Pero Jesús enseñó una verdad contundente. Del buen árbol salen buenos frutos. Y del árbol mal hay malos frutos. Así que, mi amado hermano, no hay equivocación en este asunto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor.
Así es que si decimos que somos buenos árboles, entonces estemos seguros de dar buen fruto, porque no vamos a poder decir que somos buenos árboles si el fruto es malo. Amén. Aleluya. Que el Espíritu Santo restaure el poder del testimonio, que el Espíritu Santo restaure el valor del testimonio en medio de la iglesia. Que nosotros nos esforcemos por ser personas que manifiestan el poder transformador del Evangelio de Cristo y que hemos pasado de muerte a vida y que ya tenemos una vida nueva, que hemos nacido de nuevo y que estamos disfrutando una vida abundante en la cual, como dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y que eso sea un imán que atraiga multitud de personas a los pies de Cristo para la gloria de su nombre. Amén. Oremos en esta hermosa noche. Demos gracias a Dios por la palabra y pidamos al Espíritu Santo que siga trabajando en cada uno de nosotros y transformando nuestras vidas para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Oramos, Padre, damos gracias por tu presencia, damos gracias por tu misericordia. Damos gracias por la sangre de tu Hijo, que nos dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Damos gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Que podamos cumplir con la palabra que tú dijiste, mirad que los hombres miren vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que podamos ser, Señor, instrumentos de justicia en tus manos poderosas. Ayúdanos a ser creyentes de testimonio, que podamos manifestar que hemos sido lavados con tu sangre, que hemos nacido de nuevo, que vivimos en novedad de vida y que estamos, Señor, siendo perfeccionados por el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Que no seamos tropiezo a nadie, sino de bendición, de edificación para la gloria de tu nombre, para la edificación de la iglesia, para la expansión de tu reino. Te lo pedimos esta hermosa noche, Señor, como pueblo tuyo, como iglesia. Bendice a cada siervo, cada hermano. En este momento, Señor, tiene comunión con nosotros. Que juntos podamos glorificar tu nombre. Que juntos podamos, Señor, ser instrumentos para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, te amamos y te bendecimos. Amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Sigamos hacia adelante, orando, sirviendo al Señor, viviendo conforme a la palabra. Vemos mañana en nuestro servicio dominical a las 2 de la tarde. Un abrazo, hasta la próxima. Bendiciones. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaura.
lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu.